televidente Bombini, otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran honor que junto con nos, licenciado Edmundo Josiah, que es el director de desarrollo deportivo aquí en Aruba, en COA, con quien nos va a conversar hoy en Time Out. La que nos va a Time Out, cortica sin que nos venga, nos está conversando con Edmundo. Televidente Dan que junto con nosotros, licenciado Edmundo Josiah. Edmundo, licenciado, ¿cómo les fue el Panamericano de Santiago? Cuéntanos, Santiago 2023. Bueno, Claret, en realidad en la competencia va a ir Hopi Bon, el resultado que no se logra como país Aruba, como Comité Olímpico Tapape arriba su mes. Nos obtenemos a 3 medallas, 2 medallas de plata, silver y 1 medalla de bronce, 2 en vela, 2 de plata en deporte de vela y es un de bronce en karate con un atleta del curso. Nos como dirección de deporte está Hopi satisfecho con el resultado, mirando que no se logra comparar con 4 años pasados en Perú, que no se logran los únicos medallas históricos de bronce. Ahora no se logra 3 medallas, que dice que no se supera no con un, sino con 2 más el grupo de medallas que no se va a obtener en Lima. Y ese está así que no está Hopi satisfecho, aunque técnicamente hablando no tiene que analizar solamente en medalla, sino no se logra ahora en Chile un 5.º lugar de Camila Dammers en bowling, un 7.º lugar en vela en Josh Van Aanholt y 2 clasificaciones olímpicos, que está Hopi importante para nosotros, porque para sobre nos tienen ya 2 atletas que no tienen que buscar su clasificación en 2024, sino que ya Nan tiene desde ahora en clasificación olímpica. Y según los pronósticos, tanto de medalla como de cantidad de deporte, no se cumple con los pronósticos. Tremendo. Otro aspecto importante, Claret, está que no se llega de Chile día luna, o sea, toma un par de días de descanso, lógicamente, un viaje Hopi largo, y día viernes, semana pasada, día 10 de noviembre, nos hace nos reunión semanal de dirección de deporte, y el primer punto que no se pone arriba agenda, el único punto está lógicamente el análisis de juegos panamericanos, pero el reunión va en dirección siguiente. No se analiza que independientemente del logro que me ha avisado ahora y de la alegría que está invadiendo a nos tour, el primer tarea que no se hace está, y que no está primer viaje que no se hace, está revisar después
de un resultado grande, cuál está en deficiencia en sentido general, que nos como comisión, como dirección de deporte o federación o relación de NANCUNOS nos ha vinculado. Que él dice que el aspecto crítico para mí está lo más importante. Otro comité olímpico está a celebrar solamente el resultado y no está a analizar deficiencia. En el caso de NOS, está lo contrario. El promecos que no está así, está un danos a falla, si no está visa, si no está falla, o sin tirar culpa arriba a ningún gente, Onde por vai mejor. donde nos por va mejor. Correcto. Ese para mí, personalmente, Clarete y mi saque botín es un concepto, está algo lógicamente importante Wow. como manejo de dirección técnica. Me tinha um ponto que na minha querer que é válido você conversar com diferentes dirigentes técnicos que houve, sobre esse clube não tem nenhuma medalha olímpica. Aruba não tem nenhuma. Ok. Ainda okay. no tengo Vos no te quiere que hubiera tiempo, por ejemplo, me tira algo de aire que si el gobierno propone el primer medalla de oro es 100 mil euros, el primer medalla de plata es 50 mil, el tercer primer medalla de bronce es 25 mil. Lo tiene un estímulo extra para quizás preparar más optimal posible o busca y solucionar más optimal posible. Bueno, claro, según mi opinión, mi humilde opinión, ese está un tema que cada gente por ti, su perspectiva, su análisis, su opinión, el punto de medalla olímpica está un punto hobby más alto, hobby más difícil para el país chiquito, manera Aruba, a nos por lograr. Sí, me piensa que no está cerca de DJ, no está en dirección correcta para sobrar. Si vota Juni, el resultado que en el año 2023 Comité Olímpico Urbano, nos delegación, nos atletas, toma en Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador con 16 medallas, wow. Más esta suma, el 3 que no se obtiene ahora a un nivel más alto, a nivel panamericano, está 19 medallas, está Papia, lógicamente que si no es por, no está cerca en un juego olímpico de el resultado de medalla. Para mí lo más importante está en cantidad de atletas clasificados. Ese está los promecos que nos tienen que logra. Ya nos ha logrado 2. En el Caminda, hasta el mes de junio del año 2024, nos tiene posibilidad como país ainda de clasificar un grupo más. Mientras piensa que no por queda con 2 solamente. Pues mientras más atletas no se clasifique, más fuerte nos está ahí para jugar en Olímpico y más cerca está la posibilidad de medalla. No sé si está en París o en Londres, pero no está cerca así como desarrollo del deporte de alto rendimiento en Aruba, de la obtención de una medalla a nivel olímpico para el país Aruba, sí. Tremendo. Televidente, la que nos ve un time out cortico, así aquí. Ahora es mi back, nos Masco, licenciado Edmundo Josiah. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando conosco. Estou com o senhor licenciado Edmundo Josiah. Mira, Edmundo, estoy acostumbrado con las calculaciones que hacen ustedes allá en COA y estoy satisfecho de ver esa línea que va aumentando, que va progresando, y cada año va un poquito más, va un poquito más. Y yo creo que es hora de recompensar el esfuerzo, especialmente del atleta, porque para llegar es grande en los Juegos Olímpicos, para clasificar es grande y para ganar medallas, mi amigo, imagínate, si podremos poner algo acerca, Pau, puede ayudar mucho.
Está totalmente de acuerdo con Cubo Claret, que ese es la línea, el desarrollo y lo difícil que está, no solo la clasificación y participación, sino el obtener una medalla, meter Team Su detrás, un recompensa, y en mayoría de países grandes y chiquitos que ha logrado una medalla a nivel olímpico, no está corresponde con el atleta y Duné Anán un recompensa financiero por estar más grande o más chiquito, eso está en dependencia de Hopi Factor. Y Correcto. Mita City, que Mita repetir que no está cerca del resultado ahí, que no está papeando World, y si está Sina, no es Mr. Team, ni no sabe de dónde placa los paisales, pero el atleta, es persona que está logra en un resultado de una medalla a nivel olímpico, Mr. Team un recompensa financiero sostenible. Ese está, Un pregunta, hermano. sí. ¿Cuán importante es preparación mental me está? Bueno, ya en el programa anterior, Claret, Mía Papia solamente como psicólogo y ahora en la combinación de Sí. director técnico y psicólogo, me repetí que en el deporte de alto rendimiento, en preparación mental, está eh, decisivo. Un ejemplo que no tiene, invita cita el ejemplo con permiso, aunque no me está pidiendo, de en un atleta, el promedio de medalla que no sabe obtener en Chile estaba atrás de Ethan Westera, de Sailing, un atleta que independientemente de su dominio técnico y habilidad, riba su especialidad, él a mí personalmente impresionado por su fortaleza mental. Me acuerda que 3, 4 lunas, promé que Chile nos estaba tratando una sesión, una COA, a mí como psicólogo, y me escucha un día anterior que nos metodóloga Mónica Fajardo y nos secretaria general Nicole Hubers estaba tapapeando con CUNE, riba aspecto dice así, formal de una medalla a nivel olímpico, y un día después estaba Tatín mi cita CUNE. Me ha Wow. comenzado el mes, dice, sobre que me escucha lo que Bolsonaro estaba tapapeando, el porta estaba a abrir, Miquel Cinta Cubó para repetir lo que Mónica y Nicole Tapapia relacionadas con la importancia de una medalla a nivel olímpico, y me pregunta, Eitan, ¿cuál está por criterio de una medalla a nivel olímpico? Me queda, me tiene 52 años trabajando como psicólogo de deporte. Imaginaba la cantidad de atletas que me ha entrevistado y me estaba en relación con él. Y él avisaba de una forma hobby natural. El mundo, nunca, a mí no ha participado en un Juego Olímpico, pero para mí un Juego Olímpico está más cosas que cualquier otra competencia donde me está participar, que me está enfocada siempre en el primer lugar. Me está un atleta para buscar medallas de oro. Me no quiere plata, que finalmente la logra plata en Chile, pero su preparación mental desde el punto de vista ahí, no quiere decir que se está solamente en preparación mental de un atleta, pero su determinación está para buscar una medalla de oro, mi quiere primer lugar, y él a comenzar en competencia y a terminar en competencia, en la mayoría de viajes, él a obtener primer lugar. Sin embargo, el día de la final de, de su evento, el sistema de participación también dice que, aunque pueda mantener el primer lugar que él hacía durante entero una semana, Bumstead va a un competencia final y él logra una medalla de plata. Wow, Para wow, no, wow, increíble, increíble. internamente con él, y a mí internamente con él no se apapia después de una medalla de oro. Sin embargo, en Her- la realidad está una medalla de plata. hermano, Ese hermano, está contestando pregunta que es lo importante que está desde la parte psicológica en un atleta. hermano, como último, yo quiero dar un espacito para desearle al pueblo de Aruba, al pueblo deportivo, un feliz fin de año. Bueno, Claret, Macharanqui, promete que ahorita llega al espacito ese chiquito y quiere
donamos de mi banda personal y de nuestra dirección de deportes del Comité Olímpico un pa bien para por persona, el reconocimiento que puedan recibir el fin de semana que pasa Gracias, gracias. en el Premio Excelencia para el Deporte, porque ese vota a representar una excelencia de periodismo deportivo en Aruba. Tú gente sabe ese y hay gente que no quiere guaque, ese está porque pasó, no quiere guaque. Ese está de nuestra banda y finalmente me quiere compartir con vos, Claret, para no, para enterar el pueblo de Aruba, deportivo y no deportivo, que cada día está menos. Un buen fin de año, un buen Pascu y turcos bon, y el próximo año nos tienen a Trove, juegan olímpico y a Trove en competencia donde el nombre de Aruba lo va y brilla, manera el año aquí brilla internacionalmente. Hermanos, televidente, qué honor, Awe, de Time Out. De manera que tú 52 años como psicólogo deportivo, casi nada. Pero tu homem versar, um homem de hopi experiência, isso aqui que está papi, isso aqui que está assim. E nós vamos também, irmão, tu coisa bom para fim de ano, que não, com 2024, algum de vocês sonha por ser realidade, dinâmica seguro, que tem medalha de guerra olímpico. Ojalá com 2024 lo sei, e nós queremos agradecer também para a palavra que nós para tocante o prêmio que nós recebemos recentemente, pero bom mensaje, esse sale de meu coração para entender atleta para ser um turco dirigente deportivo. Ahora en Time Out, nuestro amigo, mi gran amigo, nuestro amigo licenciado Edmundo Josía. Gracias, Edmundo.